entre 25 y 30 dólares este pequeño, y este cuesta aproximadamente unos 40 dólares, pero nos protege toda la casa. Y aquí ya les voy a mostrar cómo podemos hacer o cómo se hace la instalación. Por aquí tenemos este aparato, muchos ya sabrán lo que es, otros no sabrán. Esto que tenemos aquí es un protector de voltaje. Como su nombre lo indica, él protege nuestro aparato de alto voltaje y bajo voltaje. Al voltaje también se le conoce como tensión en lo que es la electricidad. Se vean que este es de 220 voltios, aquí tiene la hornera, entrada, salida, L1, L2, L1 y L2. Entonces su trabajo es que por aquí entran los dos cables, ya que son fase y fase, o línea 1 y línea 2. Entre esos dos me deberían dar 220 voltios. Entonces este señor internamente se encarga de supervisar y de monitorear que ese voltaje sea de 220 o muy cercano a 220, ya sea para arriba o para abajo. Con esto me refiero a que pueda ser 230 o que pueda ser 210 hasta 200 voltios. Si ese voltaje está en el rango correcto, él internamente conecta estos dos cables con estos dos cables. Entonces el voltaje que viene por aquí, la corriente, al ser supervisada y que todo esté bien, entonces la dejan pasar por aquí y por aquí sale. ¿Cuál es la función? Que nos protege el artefacto que esté conectado a los dos cables que salen de aquí, ya sea una nevera, un aire acondicionado, un congelador, un enfriador, una cavacuarto, de tensiones altas o tensiones bajas, o es lo mismo que decir voltajes altos o voltajes bajos que puedan ser perjudiciales para esos equipos que estén conectados, y entonces para que no se dañen se le colocan este protector. Pero entonces imagínense en una casa ustedes todos los artefactos electrodomésticos que tienen, ya que estos protectores no solamente son para refrigeración, también se utilizan en cocinas, en lavadoras, en microondas, se utilizan en radios, en equipos de televisión, se utilizan en muchas cosas. O sea, él protege de tensiones altas y tensiones bajas. Este ya viene programado en el voltaje, en un voltaje nominal, o sea, un voltaje ya integrado, pero hay unos que traen graduables, o sea, que ustedes regulan el voltaje que ustedes crean seguro según el aparato que ustedes vayan a conectar. Entonces se imaginan que tengan 10, 15, 20 aparatos en su casa y que quieran protegerlos todos. Entonces tienen que poner 10, 15, 20 aparatos de estos, y cada uno de estos cuestan entre 25 y 30 dólares. Entonces saquen la cuenta, van a gastar mucho dinero para proteger todos esos artefactos de sobretensiones o problemas en variaciones del voltaje que pueden ser perjudiciales para estos artefactos. Pueden causar un cortocircuito o pueden dañarlos internamente. Lo que les vengo a mostrar hoy en el video es este aparato que está aquí, que es una invención bastante práctica, bastante eficiente, y que nos va a ayudar a ahorrar dinero tanto en la compra como en que nos va a prevenir el daño a cualquiera de nuestros equipos electrodomésticos y nos va a proteger toda la casa, ya que este es un protector de voltaje integral. O sea, este es para toda la casa. Vean que es de 60 amperios, mientras que este no nos dice cuánto aguanta, sino que nos dice que es para refrigeración. Entonces aquí podemos conectar un solo aparato, a diferencia de este que nos protege o nos aguanta una corriente de 60 amperios. Hay unos más grandes, unos más pequeños, según el tamaño de sus casas, según el consumo que ustedes tengan en sus casas. Vean que aquí él nos trae 4 cables y un neutro. Este neutro es para el funcionamiento de este aparato. Él lo que va a censar son las dos fases. Es un circuito monofásico de 220, una fase 110, otra fase 110, suman 220 voltios, que aquí nos los dice, 220 voltios. Y vean que aquí tiene F1 y F2, que son fase 1, fase 2. Nos especifica entrada, entrada y salida y salida. Entra la fase 1, sale la fase 1. Entra la fase 2, sale la fase 2. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Vean que aquí él también tiene unas lucecitas como este. Estas lucecitas lo que hacen es que nos indican el estado en el que se encuentra el protector. Si está en rojo es porque hay un problema, o la tensión muy alta o la tensión muy baja. Y entonces, si está en rojo, no deja pasar la corriente, porque hay un problema de tensión, y hasta que ese problema de tensión no se solucione no va a pasar a verde. Cuando está en verde es que todo está bien y la corriente está fluyendo desde la entrada hasta la salida. El amarillo es el ciclo de espera que hay entre el cambio de rojo a verde. Lo mismo pasa aquí. Aquí tenemos un ciclo de protección que dura aproximadamente unos 3 minutos. Por ejemplo, se fue la luz, volvió a llegar, entonces se toma un tiempo de prevención de 3 minutos aproximadamente para evaluar que todo esté bien y que no vaya a volver a haber otro problema
en el voltaje en la red eléctrica. Si esto es así, él pasa a normal, que es este verde que está aquí. Normal quiere decir que la corriente que está entrando por la fase 1 y la fase 2 en entrada está siendo supervisada, está en el voltaje correcto, no está el voltaje ni muy alto ni muy bajo, no es un voltaje peligroso para nuestros artefactos, sino que es un voltaje seguro, y nos los entrega por la fase 1 en salida y la fase 2 en salida, y todo lo que esté conectado a esto va a quedar protegido automáticamente. Vean que aquí él tiene dos bombillos rojos y nos indica fase 1 y fase 2 alto, fase 1 y fase 2 bajo. Entonces, si se enciende este, ya sabemos que hay un problema, ya sea en la fase 1 o en la fase 2, pero sabemos que el voltaje es alto. Entonces hay un problema y hay que medir las fases para ver cuál es la que está alta, pero ya sabemos que el problema es el voltaje alto en la fase 1 o 2, o sea, fase 1 y fase 2 en entrada, porque él está supervisando es la entrada. Entonces fase 1 en entrada, fase 2 en entrada, ya sabemos que si se prende este, está alto alguno de los dos. Y si se prende aquí, vean que es igual que este, fase 1 y fase 2, pero bajo sería la entrada, fase 1 entrada, fase 2 entrada, y nos dice que el voltaje está bajo. En alguna de las dos el voltaje está bajo, entonces ahí él nos especifica cuál es el problema. Después que ese problema se soluciona, pasa a amarillo, que es el ciclo de protección, dando un tiempo adecuado para supervisar que no haya ningún otro problema, y ahí automáticamente pasa a verde y nos deja fluir la corriente. Entonces vean que aquí tenemos automático, que es donde lo tengo yo aquí seleccionado, que es para que funcione todo este sistema. Pero si ustedes necesitan, aún así el voltaje esté alto o esté bajo, necesitan urgentemente la corriente, entonces ustedes le dan aquí y lo dejan directo y se anula todo esto, sino que manualmente está fluyendo la corriente desde la entrada hasta la salida y tenemos corriente así el voltaje esté alto o esté bajo. Pero lo ideal es que siempre lo mantengan en automático para que él haga su trabajo. Lo más importante de todo es que este aparato cuesta entre 25 y 30 dólares, este pequeño, y este cuesta aproximadamente unos 40 dólares, pero nos protege toda la casa. Y aquí ya les voy a mostrar cómo podemos hacer o cómo se hace la instalación, cómo la protege toda. Yo sé que muchos se estarán preguntando eso. Entonces bien, vamos a dibujar aquí un poste eléctrico, vamos a dibujarlo lo mejor que se pueda ahí, vamos a ir explicando qué es lo que estoy dibujando para que lo entiendan. Entonces aquí tenemos el transformador de voltaje y aquí tenemos el tendido eléctrico. Este es el tendido de baja tensión y el transformador es el que alimenta esto, fase, y tenemos el neutro también. Entonces tenemos neutro, 110 voltios, 110 voltios y tenemos el neutro. Y aquí vamos a dibujar una casita, suponiendo que esta es la casa de ustedes o la casa de la que estamos hablando en el ejemplo. De aquí de esta casa viene una cometida que lleva los 3 cables. Y aquí en esta casa hay un tablero de circuitos, que es donde llega esa cometida, que es la que trae esta corriente hasta este punto y alimenta toda nuestra casa. Entonces de aquí del tablero de circuitos están los disyuntores, los termomagnéticos, están divididos, están sectorizados en cada área de nuestra casa, la cocina, la nevera, o sea, él es el que distribuye la corriente. Entonces distribuye la corriente para los cuartos, para la sala, para la cocina, para todo lo que se necesite. Entonces ahí van conectadas las luminarias, todas las luces. Si tenemos un radio, la corriente viene de aquí. Si tenemos un televisor, la corriente viene de aquí. Si tenemos un equipo de aire acondicionado, la corriente viene de aquí. Un congelador, una nevera, todo viene de aquí. Entonces el voltaje que están recibiendo cada uno de esos artefactos viene directamente de aquí, de este señor que está aquí. Pero si aquí hay un problema de sobretensión, una tensión muy alta o una tensión muy baja, estaría llegando hasta nuestras casas y la estarían recibiendo todos los aparatos que estén conectados aquí, todos los tomacorriente, todos los artefactos, todas las luces estarían recibiendo ese voltaje. Y si ese voltaje se excede mucho, tanto hacia arriba como hacia abajo, es perjudicial para nuestros artefactos, pudiendo quemarlos, pudiendo dañarlos, hasta pudiendo crear un cortocircuito. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a poner por ejemplo una nevera, esa nevera está conectada a una toma de corriente y esa toma de corriente trae el circuito desde el tablero, y el tablero trae ese cable, esa corriente que alimenta el tablero viene desde aquí, y eso viene desde aquí, y de aquí viene desde las cuerdas que van aquí arriba, el tendido eléctrico de aquí arriba, que es de media tensión. Él es el que alimenta el transformador alimenta, transforma este alto voltaje en este voltaje que es 110, y de aquí viene hasta nuestras casas. Entonces cualquier error que haya aquí va a afectar directamente todo lo que nosotros conectamos aquí en el circuito de la casa. Entonces este señor que está aquí
es el que nos va a proteger, va a ser el vigilante de que todo lo que esté conectado aquí esté en un voltaje idóneo, esté trabajando con un voltaje que no vaya a ser perjudicial. ¿Dónde se conecta esto? Esto se conecta entre la acometida que viene desde la parte externa y de aquí sale hacia el tablero. Y entonces él aquí está supervisando que el voltaje que esté entrando a nuestras casas sea el correcto, que no tenga ninguna variación que pueda causar daño. Y si todo está correcto, lo deja pasar al tablero, y del tablero o la caja de circuitos es de donde salen todas las ramificaciones o todos los cables, todos los circuitos que alimentan la casa. Entonces quiere decir que como este voltaje que viene de afuera es correcto, ya que este caballero que está aquí lo supervisó y vio que estaba bien, lo deja pasar, y entonces todo lo que esté conectado en esta casa, todos los tomas, todas las luminarias, todo el sistema va a estar protegido por este señor. Ya no vamos a necesitar poner un protector para cada equipo, para la nevera, para el aire, para el televisor, para el radio, para el ventilador, para las tomas. Ya no vamos a necesitar eso, sino que lo eliminamos y solamente con él vamos a proteger toda la casa. Entonces, ¿cómo se conecta? Vean que aquí vienen los dos fases y van aquí en la entrada, fase 1, fase 2, entrada, que serán el cable 1 y el 3. Aquí entra la corriente que viene de la calle, él la supervisa, está todo bien, y si está todo bien, sale por aquí. Entonces estos dos cables van conectados o son los que alimentan a la caja de circuitos, y ya la caja de circuitos, recibiendo la corriente de estos dos cables, de las dos salidas, que ya viene supervisada, ya viene correcta, la deja pasar o la distribuye a través de todos los breakers y de todos los circuitos que hay aquí. Entonces todo va a estar protegido con solo este aparato. Vean la diferencia. Con este tendrían que tener el gasto de instalación, el gasto de cable, y tendrían muchos puntos, o sea que apretar, pueden haber cortocircuitos, puntos calientes, y tienen que pagar mano de obra. Entonces, y le tienen que poner uno a cada artefacto. Si tienen 10, entonces son 10, son $300. En cambio con este, con $40, supervisan toda la casa. Bueno amigos, ese fue todo el video, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla aquí. Saludos.